En medio del comienzo del receso legislativo hay algunas cosas que han quedado pendientes. Se está tramitando ahora justamente la acusación constitucional contra el intendente Guevara. Para hablar de eso y de otros temas estamos junto a Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy bien, Bienvenido. Bárbara. Con calor, pero bien. Bueno, hoy día nos enteramos a propósito de bien de una cifra que nos sorprendió, que es el IMASEC. Esta cifra fue celebrada por el presidente Piñera, que por fin, después de 2 meses muy duros, volvimos a crecer. ¿Qué le pareció a usted esa noticia? Bueno, no me voy a convertir en un criticón empedernido diciendo, mire, no es lo que prometieron, porque lo que prometieron fue un 2,5 de crecimiento y tenemos un 1,1, pero mira, finalmente en medio de esta vorágine, de esta incertidumbre, en fin, de la campaña del terror que han hecho algunos, yo creo que crecer un 1,1, si bien es cierto, es extremadamente magro, es crecimiento. Y eso, bueno, se celebra, unos más que otros, pero se celebra. Hay que decirlo con claridad. No era lo que se había dicho, pero se celebra. Bueno, pasándonos a otros temas, estamos justo en medio de la discusión de la acusación constitucional contra el intendente Guevara en el Senado. ¿Qué espera que pueda pasar? Se especula que podrían no estar los votos. ¿Cree que sería grave, como han dicho algunas personas de su coalición, o no tanto? Yo evito la especulación, la verdad es que prefiero ceñirme a los acontecimientos duros y puros. Y voy a contar una infidencia, Bárbara. Entro, Voy con a todo. contar una infidencia. La infidencia es que, si bien es cierto, en el análisis crudo de la pertinencia de una acusación constitucional respecto de lo que había hecho o no hecho el intendente Guevara, yo tenía súper claro, voy a hablar de mi caso personal, y entiendo de algunos otros colegas parlamentarios, de que había que entrar a la cuestión de fondo. Eh, Descartar una acusación sencillamente porque la cuestión previa o la defensa del acusado dice que no, mire, yo no he hecho nada, me parece que es incompleto y es bueno siempre entrar al fondo. Yo tenía duda, independientemente de que considero que el intendente Guevara se ha equivocado, y no solamente en los actos, sino que en los dichos, no veía con claridad el mérito de la falta constitucional, que es muy preciso. Pero después de haberlo escuchado, Bárbara, regreso un segundo. Por lo tanto, en esa falta de claridad, en el mérito de la falta a la Constitución, yo estaba en duda cómo iba a votar finalmente. Si iba a votar de acuerdo a lo que me obliga la legalidad y la formalidad, o iba a sumarme a un cuestionamiento político. Cuando lo escuché al intendente Mayor y lo vi en el momento en que él pide intervenir y generar el desafío al Parlamento y reclamar más bien al Parlamento y jamás asumir una actitud de decir, mire, sí, yo pude haberme equivocado, o Intendente Guevara, derechamente. ¿Qué dije? mayor. Pero está pensando en Guevara. No, estaba pensando en lo que había pasado con el intendente Mayor ante la acusación con el ministro Chávez, que fue otra historia, un caso de Catrillanca. El intendente Guevara, corrijo. Bueno, cuando el intendente Guevara finalmente asume esa actitud de que él ha hecho todo lo correcto y que somos todos nosotros y el resto los equivocados, mi voto se planteó con absoluta claridad y entiendo que de 2 o 3 colegas también, y por lo tanto, por esa razón, aprobamos la acusación constitucional en la Cámara. Por lo tanto, si no hay un cambio de actitud, si no se tiene la capacidad de entender lo que está pasando y lo que impacta en los demás, lo que uno haga o diga, entonces significa que el intendente Guevara no ha entendido nada de lo que ha pasado. Y por lo tanto yo creo que en el Senado pudiese pasar más o menos lo mismo. Lo único que puede en definitiva generar que haya un rechazo a la acusación es que claramente los parlamentarios de oposición no estén todos presentes, ¿no? Porque ya sabemos que el oficialismo, los parlamentarios de gobierno, están todos cuadrados en defender a su intendente. La falta de 2 o 3... ¿Sería grave si eso ocurriera y finalmente se desechara esta acusación? ¿O Bueno, le quita a usted dramatismo? la verdad es que, a ver, gravedad no es, pero yo hubiese preferido de que en estos casos, en donde también hay una responsabilidad política de todos quienes actuamos, definitivamente yo creo que uno tiene que estar donde tiene que estar. Y la oposición hoy día tiene que estar donde tiene que estar la oposición, claramente. Ahora, yo no puedo hablar cómo van a votar los senadores. Yo puedo sí decir por qué pasó lo que pasó en la Cámara de Diputados, y pese a que era posible de que algunos de nosotros hubiésemos votado en estricto apego al derecho,
finalmente también había una necesidad de dar señales políticas. El propio intendente Guevara nos dio toda la argumentación para votar a favor de la acusación constitucional, porque claramente parece que todavía no entiende de que él cometió errores, y errores que significaron enfrentamiento, que significaron finalmente heridos, que significaron daño, que significó todo lo que significa cuando alguien provoca a una masa tan grande como la que ha estado marchando y con los grupos descolgados o grupos distintos que se violentan y se violentan mucho más cuando se les provoca. Entonces, En esta misma línea, nada bueno provocó el intendente. en esta misma línea estábamos pensando en lo que va a pasar en marzo. Encuesta KM le preguntó a la gente y en más de un 90% ellos creen que se van a retomar todas las manifestaciones, 86% cree que en forma violenta. ¿Estamos preparados? Bueno, aquí hay una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando todo el mundo habla de eso y todo el mundo cree que finalmente todo el mundo se suma. Ahora, objetivamente, hay fechas que son emblemáticas y que lo más probable es que convoque, pero también va a depender de cómo la autoridad de gobierno se plantee. Si el planteamiento es el copamiento, si el planteamiento es que un par de días antes aparezca una golpiza de carabinero a un estudiante que estaba en la esquina con otra persona y le pegan entre 7. Claro, Carabinero hizo lo que tenía que... Si hubiesen hecho cosas como la que hicieron anoche institucionalmente de Carabinero, que es definitivamente dar de baja a quienes excedieron en el uso de la fuerza, yo creo que es probable que no hubiésemos tenido hechos tan violentos como los que tuvimos. Bueno, si no hay nada que provoque, si no hay dichos o acciones que provoquen más violencia, es probable que tengamos acontecimientos aislados y marchas multitudinarias, que hay que acompañarlas. Y el problema que ha habido, Bárbara, a mi manera de ver, es que a las marchas se les ha reprimido, cuando en realidad las marchas lo que hay que hacer es guiarlas y no contenerlas. O sea, a ver, hay muchas estrategias que seguir en este tipo de casos, pero cuando hay represión a la marcha, lo que genera es más marcha y genera más descontento y genera todavía más violencia. Los actos de saqueo, de quema de locales, comerciales y lo demás, yo creo que eso de manera uniforme hay que repudiarlo y reprimirlo, digamos, en lo que significa la comisión de un delito, porque es un delito, francamente, pero no las marchas. ¿Qué le parece a usted la funa que sufrió la jueza Andrea Acevedo en su casa por un grupo de ciclistas numeroso? Bueno, todo tipo de funas yo creo que son otra expresión de violencia. A mí en lo personal no me gusta, y aquí hay gente que se ha expuesto por actuar de acuerdo a su convicción, equivocada o no, con verdad o no, pero yo creo que nadie tiene el derecho de llegar al domicilio de una persona a violentarlo solamente por sus dichos. Ahora, otra cosa es cuando son causantes, digamos, de actos violentos o de represiones violentas y de cualquiera de los dos bandos que hoy día se identifican. A mí no me gusta la funa, fíjate, es algo que en definitiva agrede de una manera muy dispareja a una persona, y más si es en la intimidad de su hogar, en presencia de los niños. Fíjate, no me gusta. ¿Usted cree que es más grave no tratándose de alguien del Poder Judicial, pensando en la presión que se quisiera hacer sobre ese poder, pensando en que van a haber muchos otros fallos que puedan... Bueno, hace rato que los jueces, los fiscales son amenazados por distintas circunstancias. Hoy día es una funa por parte de ciudadanía que se siente molesta por los dichos de esa persona, ¿no? Pero desde mucho rato antes, un fiscal es amenazado por perseguir a alguien que asaltó, a alguien que robó, en fin, y como ya conocemos la puerta giratoria, sabemos que finalmente esa persona que comete delito, sobre todo cuando se trata incluso de gente que ha utilizado a menores, terminan amenazando al juez y terminan amenazando al policía y al fiscal. Eso ya es parte, pareciera, de la tradición, muy mala tradición, por cierto, pero eso no debe ni amedrentar ni atemorizar a quienes tienen el deber de impartir justicia, porque si no, ahí estamos fritos. O sea, si al final quienes tienen que administrar justicia y bien administrarla se inhiben de hacerlo, esto es un caos, esto es tierra de nadie. Entonces eso no puede inhibir la función de nadie. Y en ese escenario, bueno,
yo podré no compartir algunos de los dichos de la jueza, pero no por eso voy a ir a funarla en la intimidad de su hogar, ¿no? Puedo hacerlo en su oficina y manifestarle mi malestar, pero eso es la vía institucional. Llegar a la casa y hacer... No, no lo comparto. Lo cambio de tema, hablemos del proceso constituyente, porque una de las últimas novedades es esta obligación que impone el Tricel de distribuir o de entregarles a la sociedad civil 1/3 de la franja. ¿Cómo se va a llevar eso a cabo? ¿Ustedes han previsto eso? Me parece estupendo. O sea, ya cuando el Tricel dice que sí es posible que los independientes no estén obligados a incorporarse a un partido político para tener a lo menos 1/3 de la franja, resuelve un problema que se había venido discutiendo, porque la pregunta está a quién financiar. Si el problema que tenemos hoy día es que hay una campaña que requiere votos, pero no tiene candidatos. Aquí un candidato es el de apruebo y el otro candidato es el de rechazo. Pero esos candidatos hoy día no pueden recibir ni financiamiento porque no son personas físicas, sino que son metas, ¿no? En fin, son opciones. Y por lo tanto, ¿a quién le entregan la plata si no es a los partidos políticos para poder hacer campañas por el sí o por el no, por el apruebo o por el rechazo? Y en este caso, que el Tricel haya permitido que 1/3 sea para los independientes, que habrá que buscar la forma, y eso todavía no está claro, Bárbara, todavía no se ha resuelto la fórmula, pero lo importante es que ya se dijo que había. Ahora, habrá que regularlo. Claro, hay temas técnicos y prácticos. Seguro. De decir, hay mucha sociedad, hay muchas organizaciones civiles que podrían participar, entonces, ¿cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cómo podrían ser los criterios? Tendrán que ser las propias organizaciones las que en definitiva busquen cómo aglomerarse, reunirse para hacer un cuerpo mucho más grande que el que puede hacer una junta de vecinos o un club deportivo o una organización funcional de otra naturaleza, el grupo de los científicos, el grupo de los artistas, en fin, habrá que buscar la fórmula. Eso todavía no está resuelto, porque dicho sea de paso, Bárbara, el error, no fue error. La visión distinta que tuvo el Senado, principalmente el oficialismo, básicamente marcado por la UDI, en rechazar la paridad de género en el proyecto que había partido en la Cámara para tener paridad de género, pueblo originario, cuotas especiales, además una cuota especial para los independientes y también para las personas en situación de discapacidad, que fue la última indicación que entró y que nosotros aprobamos. Cuando la mandamos al Senado, el Senado rechaza de plano la paridad de género. Faltaron votos de oposición también, ¿no? Bueno, y eso llegó a la Cámara esta semana que recién pasó y nosotros rechazamos el rechazo. O sea, le rechazamos el rechazo a los senadores y por lo tanto, como era tercer trámite, va a comisión mixta. Eso se va a resolver la primera semana de marzo. En la primera semana de marzo vamos a tener claridad si ese proyecto de ley va a permitir, yo espero que sí, yo espero que nuestros 5 diputados más algún senador de la mayoría, para que pueda haber, primero, paridad de género, segundo, para que pueda haber participación expresa y clara de los pueblos originarios con su padrón aparte, que ya dijo el CERVEL que era posible tener, que haya participación clara, y esto va a aclarar lo que acaba tú de señalar, Bárbara, de los independientes y cómo hacerlo, y eso tenemos tiempo, va a ser la primera semana de marzo, va a estar justo el tiempo para poder promulgar esa ley y que sea parte de todo el proceso constituyente. Un último detalle, ellos, los independientes que participen en la franja, ¿deberían tener las mismas reglas que los partidos? Pensando en el tipo de contenido, en las restricciones de lo que pueden decir o no, por ejemplo. Bueno, en hacer alusión o no a la violencia. Siempre tiene que haber un marco de contexto, ¿no? No se puede descuadrar ni para incitar al odio y a la violencia, ni para generar terror en el sentido inverso, cosa que lo estamos viendo en las redes. O sea, aquí hay sectores políticos, principalmente de ultraderecha, que están colocando en igualdad de interpretación o de evaluación o como sinónimo plebiscito, violencia, caos, en fin. Y por otro lado tenemos algunos personajes de la izquierda dura que ya lo hemos visto actuar, haciéndole exactamente el juego en contrario. Entonces aquí la teoría del huevo Colón funciona, o sea, al final la Tierra no es del todo plana, sino que más bien es redonda y cuando es plana tenemos dos extremos claros, pero cuando se redondea ambos extremos se juntan. Y el argumento del diputado Gutiérrez, te fijas, o del senador Navarro,
es exactamente igual a lo que la gente de CAS plantea. O sea, yo creo que la franja lo que tiene que hacer en justa medida es explicarle súper bien a la gente qué representa la opción del rechazo, qué representa la opción del apruebo. Para mí, Bárbara, para mí la opción que tiene que ver con, porque aquí estamos hablando de cambiar o no cambiar la Constitución del 80. ¿Qué para mí es la Constitución del 80? Si bien es cierto, más o menos responde a lo que tienen todas las constituciones del mundo, hay un piso común, pero hay particularidades que vienen de la dictadura. Y para mí entonces, mi rival es cambiar la constitución de Pinochet, de Guzmán, ¿te fijas? O de Freeman, pues si es el modelo económico el problema que está hoy día protegido por la Constitución del 80. Entonces, ese es mi rival. Mi rival es la Constitución del 80. Cómo fue hecha y con qué propósito fue hecha. Y el propósito de la cual fue hecha es la que nos tiene como nos tiene. O sea, pensábamos que nosotros teníamos números bonitos, puros números bonitos, el número del crecimiento, el número de la infraestructura, el número de las concesiones, el número de que Chile era un país seguro para invertir. Pero nadie mostraba los números feos que fue generando ese mismo esquema en donde la concentración de la riqueza, las mega utilidades, los abusos de la AFP, los abusos de la ISAPRE, la economía del abuso en general, en donde las empresas más grandes del país se coluden, te fijas, en la peor manera que puede haber de colusión, como es la de los remedios. ¿Usted quiere que eso sea plasmado en la franja? O sea, yo creo que son las cosas que tienen que discutirse. Aquí está el fondo de la cosa. No es el artículo tanto de la Constitución, no es la forma en que vamos a redactar, es lo que significa un marco de desenvolvimiento y la señal clara para todos nosotros respecto de hasta dónde puede llegar el esfuerzo privado. Hoy día nosotros tenemos un país que ha permitido de todo. ¿Quieres comprarte el país, Bárbara? Si tienes las lucas, cómpratela. Cómpratelo, te lo puedes comprar, pero si lo han hecho otros. ¿Ah? O si no, dime si Tompkins de alguna vez tuvo un límite para comprar buena parte de la Patagonia. Todo el mundo lo aplaudía hasta que se empezaron a encontrar de que el señor Tompkins le negó la pasada a los lugareños que viven ahí, les cerró los proyectos de electrificación rural, les terminó con un par de proyectos de agua potable. ¿Y por qué los alcaldes de Palena pusieron globos negros durante mucho tiempo? O sea, hubo alguien que cortó el país. Y cuando ya Chile le dijo, ya para, pasó y cortó Argentina. Entonces tiene que haber un límite de las cosas. El mundo privado tiene que desplegar las alas, mientras tanto sea en beneficio de la comunidad en general. No puede ser solamente para algunos. Y eso de alguna manera la Constitución tiene que definirla como marco. Y esos son los grandes temas, esos son los temas de fondo, ¿no? Volviendo a la Cámara, ¿qué le parecen las críticas que han surgido en estos últimos días por las vacaciones de sus compañeros? Corrijo, no son vacaciones. Bueno, mira, aquí estoy, po. No, no suya. Con la corbatita, con el trajecito de no, asiento. hay otros casos en que ha sido bien criticado. Mira, preferiría estar en short. Ya, pero usted está aquí, con corbata y venía al Congreso. Y te aseguro que la mayoría de mis colegas también están, yo no sé si con corbata, pero estamos en los distritos. ¿Por qué? Porque los parlamentarios tenemos 3 pegas, Bárbara. La primera pega, vamos a hacerlo con dedito. La primera pega es legislar. Estamos en receso. Estamos en un receso legislativo que es más corto que la mayoría de los países. Ya, pero hay algunos casos concretos. 2 pegas, la representar y fiscalizar, y esa la seguimos haciendo. Hay casos concretos de algunos diputados que han presentado o le han solicitado permiso y que han viajado fuera de Chile, que son varios casos, y ellos son los que han criticado. Bueno, están en ya sea porque están en lugares donde tanto critican, bien porque están fuera en vez de estar aquí con todas las necesidades que tienen. ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Sí, podemos entender que estamos en un momento crítico. El gobierno ya anunció que parte de vacaciones hoy día y el presidente de la República toma las vacaciones a partir de esta próxima semana, ¿no? Y así los ministros ya tienen su calendario. ¿Sabes lo que pasa? A diferencia de toda la administración pública, a diferencia de toda la empresa privada, o sea, estamos hablando de todos los trabajadores de Chile, los públicos y los privados, el Parlamento no puede vacacionar ni puede descansar en cualquier época del año. Solamente, y es una cuestión reglamentaria, el Parlamento puede descansar en el mes de febrero. Y en ese mes de febrero se concentran todos los trabajos de mantención y reparaciones que ya hace más de un año, mucho antes del estallido, se había advertido que ahora en este febrero había que paralizar el edificio. Ya lo hemos dicho, ascensores con más de contabilizados, 2,5 millones de viajes. Es un ascensor que está en el límite de tener que ser desmontado. Ya fuimos advertidos de eso hace varios meses. No podemos hacerlo en otra época. Y por lo tanto, además,
del merecido descanso de más de 2.000 familias que tienen que ver con el trabajo parlamentario. Mi oficina no para. ¿Le parece que es justa la crítica? Sí, yo creo que es injusta porque todos los trabajadores, todos tienen el derecho, y este es un derecho laboral, es una conquista, no de ahora, de hace un par de décadas ya, ¿no?, de tener el derecho al descanso y a las vacaciones. Eso también alcanza a los trabajadores del Congreso y también a los parlamentarios, y hay que decirlo con claridad, si para qué vamos a decir una cosa por otra. Entonces, tienen el derecho de hacerlo, todos los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores del Parlamento? Es que solamente pueden hacerlo en febrero, no tienen otra posibilidad. El Parlamento trabaja con quórum y todas las comisiones necesitan un staff de gente, de los secretarios abogados, de los que hacen las actas, de los que llevan los respaldos, los sistemas informáticos, todos los oficiales de sala, etcétera, etcétera, etcétera. Son 500 trabajadores funcionarios de la Cámara, pero hay 1.500 que trabajan con los parlamentarios en todo Chile y ellos no pueden salir de vacaciones cuando tengan tiempo los niños, cuando haya tiempo para salir con la señora. No se puede, solamente está permitido en febrero. Diputado, entonces, eso nos coloca en una situación en que todo lo que no sea legislativo se hace en febrero. Y la gran mayoría de los parlamentarios siguen trabajando en los distritos, sobre todo cuando ya tenemos 3 meses y un poco más de no ir a los distritos. Nos hemos comido todas las semanas distritales, nos hemos quedado legislando en Valparaíso y buena parte de los fines de semana también. O sea, hemos producido un 46% más de lo que es la producción legislativa en un periodo igual de 3 meses normales. Hemos sacado muchos más proyectos, llevamos 81 proyectos despachados en lo que fue el 2019, llevamos casi 47 proyectos durante el estallido, todos en línea con el movimiento social. O sea, le hemos respondido a Chile. Entonces, que nos critiquen porque ahora entramos en receso legislativo, porque ya expliqué por qué, me parece injusto. Diputado, la bancada de la UDI ha solicitado que la próxima mesa que asuma, sea cual sea, tenga que asumir un compromiso, un acuerdo contra la violencia. ¿Usted cree que eso es necesario? ¿Está de acuerdo? O sea, yo creo que nadie debería estar en favor de la vía violenta. Me parece ser que es una declaración de principios básicos. Quien esté a favor de la violencia, creo yo, no puede ser parlamentario. No puede ser parlamentario. Y la vía violenta no es un camino que nadie deba abrazar, y mucho menos en las condiciones que estamos. Por lo tanto, eso hay que decirlo con claridad. El rechazo a la violencia debe ser unánime, transversal, y nadie que esté conduciendo la mesa podría estar por el camino violento. Yo no he escuchado a nadie, excepto los tuits que he visto del diputado Gutiérrez, que me parece que van en un sentido absolutamente equivocado y distinto al que queremos la mayoría de los ciudadanos, digamos, y de las autoridades. Entonces, bueno, tiene que ser así. Ahora, hay acuerdos políticos, ya sabemos quiénes son los partidos que deben conducir la Cámara a partir del 24 de marzo, porque es la fecha en que tiene que haber una elección. Yo debo renunciar el 19, es la fecha en que se cumple un año, y a la semana siguiente son las elecciones, por lo tanto, en ese momento entrego la presidencia. Sabemos que la estructura por los acuerdos políticos debería ser presidencia DC, una vicepresidencia PPD y una vicepresidencia comunista. ¿Quién le gustaría que fuera su sucesor o sucesora? Eso, A modo personal, lo puede decir. es que, porque va a haber una votación. o sea, sí, va a haber una votación. Yo diría que cualquiera de mis camaradas está en condición de serlo. Lo digo, y esto no es una frase para sacarme el bulto. No, pues sí, va a tener que ser uno de sus camaradas, pero No, ¿cuál? ¿Quién? Pero seguro, mira. ¿Le gustaría seguir los pasos del Senado con una mujer, por ejemplo? A ver, y puede ser, tenemos una mujer que es una gran mujer. Joana Pérez es autora de varios proyectos interesantes, ahora en este mismo momento. El voto obligatorio es de autoría de ella, ¿te fijas? Y hay otras iniciativas que también han sido de autoría de ella. Es una mujer muy capaz, que además es parte de la mesa nacional del partido, es vicepresidenta de la Democracia Cristiana. Ya, pero si usted tuviera que votar. Voy a guardarme el voto porque, ¿sabe? No, y no es por eludir. No sabemos quiénes se van a inscribir, porque hemos definido que más allá de que alguien diga yo quiero y el otro diga yo quiero, lo que definió el jefe de ANCA y todos estuvimos de acuerdo, que el día 3 se inscriben todos quienes quieran ser candidatos. El día 4 votamos, por lo tanto puede que haya un candidato, puede que hayan 5 candidatos, no sabemos. Y en ese momento decidiremos. Cuando usted asumió, el candidato que era más claro era el diputado Silver. Sí, claro. O sea, no era el más claro, porque no había elección. Nosotros habíamos tenido un acuerdo dentro de la bancada antes de asumir el 2018, y el acuerdo era, bueno,
hubo un par de camaradas que dijeron, mira, a mí me gustaría ser presidente de la Cámara, de acuerdo, el otro dijo, mira, yo prefiero la vicepresidencia, yo dije, mira, yo quiero 2 comisiones, la de Agricultura, que ha sido mi área, y la de Obras Públicas o la de Seguridad. Ya, pero entonces, Y así, en ese acuerdo, así nos fuimos Silver de quedaba como acuerdo a los presidente. intereses y a las capacidades de cada uno. En ese acuerdo quedó justamente Gabriel Silver como presidente para el primer año, Víctor Torres para el segundo. Ahora, dado todo lo que ocurrió y la forma por la que él tuvo que salir, ¿no sería de justicia quizá ahora que él pudiera asumir lo que no pudo el año pasado? Es que los acuerdos políticos son los acuerdos políticos porque en ese momento, cuando se produce lo que se produjo, y Víctor Torres decide no esperar hasta el tercer año, sino que ser el segundo, en ese momento se dijo, bueno, este acuerdo cambió, se rompió lo que ya teníamos diseñado, por lo tanto, elecciones. Y en esas elecciones, un grupo de colegas me planteó que yo sea candidato, yo dije que sí, y Víctor se sometió a una elección abierta. Y esa elección la gané yo, que finalmente fue por unanimidad. Ahí mismo hubo un acuerdo en que entonces, antes de que termine este periodo, se iban a elegir, también por elección de la bancada, Gabriel Silver, Víctor Torres, y el jefe de bancada además ha dado la posibilidad de que quien quiera se inscriba. Y eso lo vamos a resolver el día 4, democráticamente. Muchas gracias por habernos acompañado, por acomodar toda su agenda para venir, diputado. No, pues yo soy el agradecido, Bárbara, siempre es bueno conversar con la gente, pero con un mensaje final, y ese mensaje es para el presidente Piñera antes que salga de vacaciones, y decir que los mensajes de respuesta al movimiento social tienen que ser mensajes más balanceados de lo que tenemos hoy día con el tamaño de la demanda. Hemos avanzado fuerte en la reforma previsional, creo que la respuesta, si bien es cierto, todavía es incompleta, pero era impensada hasta antes del estallido. Sin embargo, en el resto de las cosas, en la respuesta de salud, en la respuesta de la propia seguridad, que yo creo que se ha equivocado el camino, tiene que ser tan equilibrada con el tamaño de la demanda, el tamaño de la respuesta. Y eso no está pasando todavía. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.